dejan todo roto, todo roto. Me has dejado todo roto, que lo dejan todo roto, todo roto. Me has dejado todo roto, lo dejan todo roto. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy 7 de julio, estamos con un nuevo programa, el episodio 5. En esta oportunidad vamos a hablar de la tierra. Sin tierra sana no hay comida ni futuro. Para eso tenemos unas invitadas súper especiales que nos van a hablar. Se preguntarán por qué tenemos estas semillitas acá, ¿no? Entonces tenemos invitadas que nos van a hablar a partir de sus vivencias, de su organización. También tenemos una invitada especial. Justo hoy día no está Andrea, que le mandamos saludos, no pudo estar el día de hoy, pero en lugar de ella está una invitada súper especial que es también parte del equipo de Gregoria. Voy a dar la bienvenida a Miriam Wakani, socióloga, integrante de la comunidad de mujeres Manos de Semilla. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, ¿cómo estás? Un gusto aquí estar parte de tu programa y compartiremos lo que sabemos. Súper. También tenemos a Graciela Laura, que es artesana, floricultura, integrante también de la comunidad de mujeres Manos de Semilla. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, muchas gracias y muy agradecida siempre de poder compartir este espacio con todas ustedes. Ellas vienen por primera vez, como les digo acá en estos episodios, estamos tejiendo nuevas amistades, nuevas personas estamos conociendo y también tenemos, ella está por primera vez acá en Contextatarias, que es Rosemary Vilca, o como le decimos Ros, porque es parte de acá de Gregoria Pasa, del área de incidencia política. ¿Cómo estás, Ros? Buenas noches, ¿no? Buenas noches, compañeras que nos están viendo también, ¿no? Y pues emocionada, ¿no? Para poder hablar de la tierra y de las mujeres, ¿no? Y el vínculo inseparable que hay, ¿no? En nuestra tierra, ¿no? Qué lindo, va a ser una conversación súper importante, súper interesante. Y avisarles, hace poquito tuvimos un podcast que hablamos un poco también de qué podemos hacer de nuestros hogares a partir que el tomate está a 12 ahora no sé, la cebolla y demás. Y hemos dicho, pero ¿por qué no hablar de cómo hacer un poco huertos urbanos, sobre la hidroponía y demás? Que un poco vamos a hablar sobre eso, que bien nos vienen estos temas en estos tiempos de crisis, ¿no? Pero antes de comenzar, compañeras, porque seguro tenemos mucho que decirnos, mucho que charlar ya. Entonces les invito, hemos salido a las calles y hemos hecho unas preguntas relacionadas a estos temas que tienen que ver con la tierra y demás. Entonces les invito a que podamos ver un ratito el sondeo de opinión y después de eso ya comenzamos con esta charla, ¿ya? Vamos al sondeo de opinión. Vienen de Río Abajo, de Cochabamba, de Santa Cruz, de Chocalla, las áreas rurales y urbanas, porque las áreas rurales es todo lo que es hortalizas, verduras, papa, chuño, digamos, y carne y proteínas vienen de las ciudades. Los alimentos vienen del campo, de la agricultura, por ejemplo, hay zonas como Chocalla, viene de Río Abajo, de la parte baja de Illimani. Viene de la producción, donde la agricultura, y eso son los campos. Aquí abajo, ¿cómo se llama? Aquí abajo en Mecapaca, Carreras, acá abajo, Río Abajo. A diferencia de otros países, tienen pocos químicos, pero contienen químicos, ¿no? Sí, tienen químicos, siempre los fumigan, dice, porque no crece como debería crecer, entonces los fumigan, dice. Hoy en la vida se está utilizando químicos, sí, por el motivo de que hay mucha plaga. No, porque es un mal necesario. O sea, tienen que tener ciertos químicos porque en la naturaleza sigue su curso. Entonces tiene que haber gusanos, tiene que haber bacterias, tiene que haber bichos y tiene que haber un pesticida, ¿no? Para poder cuidar la producción, digamos. Sí, porque es más sano. Trataría de consumir sin químicos. Sí, ecológico es lo mejor. Es lo mejor. Sí, en
la Chocalla hay bastantes agroecológicas como de lechuga, el nabo, la zanahoria, por ejemplo, parecen mega gigantes y de ahí sí voy a comprar, digamos. Quizás en el lugar de Mallaza o Mallasilla tratan de hacer como carpas, ¿no ve? Para que los no sea fumigado. A lo menos la lechuga tratan de hacerlo lo más sano posible, ¿no? Podrían decir por aquí cerca, creo que no. Porque si te vas más al campo, a aquel lado, sí. Entre el poroto, entre el miquillo, como lo llaman, el azós ecológico. Y eso lo están produciendo. Bien, qué interesante las respuestas, el sondeo de opiniones. A mí me sorprendió este sondeo. Hay otros sondeos que son súper simplistas, así, no sé. En cambio, acá nos explicaban por qué es importante, de dónde vienen los alimentos y demás. No sé, me ha parecido muy completo. ¿Ustedes qué te ha parecido a ti, Ros? El argumento, sí. ¿No? Se nota que la población no solamente está consumiendo, sino se está preguntando de dónde estoy consumiendo, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante y creo que también no hemos salido todavía del COVID, ¿no? Creo que la pandemia ha transformado la forma de cómo estamos viendo nuestros alimentos, ¿no? Entonces, creo que hemos, no sé si decirlo así, pero sí hemos crecido y hemos abierto los ojos, ¿no? Para preguntarnos, ¿no? De dónde estamos consumiendo y qué estamos consumiendo. Exacto. Además, pocha, no sé, muchos cuando caminamos por la calle en estos días, todos decimos, ay, parecemos que estamos en pandemia, ¿sí? O peor que en pandemia, porque en pandemia todavía existían, ¿no? Me acuerdo, verduras, solo que no se podía salir, ya, ¿no? Que era otro inconveniente, pero ahora estamos justamente replanteándonos. Mi primera pregunta para las tres, así de pura ignorancia, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de agroindustrias o prácticas agroecológicas? O sea, me parece una palabra muy complicada, ¿no? Prácticas agroecológicas. Entonces, quizás a otra persona que nos está escuchando o viendo se siente identificada conmigo. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de prácticas agroecológicas? Cualquiera. Lánzala. Bueno, creo que me llama mucho la atención de agroecología porque constantemente escuchamos y principalmente en estos últimos tiempos, ¿no? Primero relacionado a la naturaleza, ¿no? A la naturaleza y también al cultivo de alimentos que no nos hemos olvidado, ¿no? O sea, está permanentemente en nosotros y estos tiempos precisamente han hecho que nos traslademos y recuperemos un poco de historia y un poco de experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en el campo antes, porque recién hace unos 10 años vivo en el Alto, en el campo sabíamos hacer la tierra. Te cosechabas tu cebolla, tu zanahoria y demás, ¿no? Entonces, practicas lo que es el cultivo en la tierra, a producir tus propios alimentos, pero además sin ningún químico, digamos. Pero alguna vez le sube alguna plaga, por ejemplo, el toronjil o el perejil o el apio, digamos, ¿no? O el mismo locoto, cosas así. Pero no podemos cómo combatir esas plagas, ¿no? Entonces, necesariamente uno ya utiliza algún químico para fumigar y ya esté bien, digamos, el alimento, ¿no? Y eso es lo que la agroecología nos dice, tiene que ser algo ecológico, ¿no? O sea, algo natural que no se pueda intervenir. Yo lo entiendo así y creo que en estos últimos años se está practicando también con mayor intensidad porque queremos y sabemos que también las enfermedades entran por la boca. Muchos dicen eso, ¿no? Entonces, para estar bien o para evitar ir al hospital y tener varias enfermedades, entonces tenemos que alimentarnos bien, ¿no? Controlar. Entonces, ahí suena mucho lo que es la agroecología, ¿no? La relación con la naturaleza y también con tu alimentación. Qué interesante, me escuchaba y me acordaba de mi abuelita, te diré, porque todas las prácticas ancestrales un poco había de eso, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuelita y hasta el día de hoy está el árbol que tenemos, la planta de duraznos, donde tenemos los duraznos, y ella siempre hacía así, por cuenta propia, hacía sus propios, y de ahí sacábamos para comer. Entonces, pienso que hay que rescatar nuevamente esas prácticas ancestrales y empezar a replantearnos qué es lo que comemos, ¿no? Porque a veces ni sabemos qué químicos tendrán, qué cosas, ¿por qué es tan grande ese tomate? Ya, ¿no? Es como no nos preguntamos, ¿no? Son bonitas. Se ven bonitas, pero el sabor es diferente, ¿no? No es tan, tiene otro sabor. Y ahí me lleva a preguntarte a ti, Graciela,
¿De dónde, pues, en qué consiste la organización Manos de Semilla, ¿no? De cómo comenzó la organización, cuál fue su motivación y en qué consiste. La comunidad Mujer Manos de Semilla nace acá en el Alto, ¿no? En este contexto, con mujeres salteñas, mujeres de la Universidad Pública del Alto, mujeres que queríamos y estamos todavía en ese proceso de formación constante, ¿no? Todos los días. Y a la vez, al ser mujeres, mamás, ¿no? Guías de familia, muchas de nosotras nos preocupa la alimentación, porque eso es lo que hacemos todos los días. Y vamos al mercado y vemos que las cosas están caras, vemos la invasión de alimentos, de golosinas quizá chinas, ¿no? Que están al acceso de cualquier bolsillo, sobre todo de los niños que desconocen el daño que se pueden hacer, ¿no? Entonces ha sido esa problemática principal lo que nos ha motivado a nosotros a trabajar también desde los huertos urbanos, ¿no? Con mamás de unidades educativas que están iniciando tal vez la vida de nuestros pequeñitos, ¿no? Kinder, pre-kinder, que les das algo y ellos se lo comen. Ellos no te van a preguntar qué es, ¿no? Y les das a elegir entre quizá una golosina y un pepino. ¿Qué va a elegir? La golosina, ¿no? Creo que hasta yo. Y son esas prácticas las que nos hemos ido acomodando todas. Hasta yo tal vez la golosina la elegiría, ¿no? Sí. Pero hay que empezar a cambiar también esa forma de alimentarnos, ¿no? Entonces nosotros hemos visto esa problemática, hemos querido intervenir desde esos espacios y hemos trabajado con mamás, ¿no? Y las mamás son las que nos han ayudado también a construir nuestro primer huerto, ¿no? Que es desde hace ya 8 años, si no me equivoco, que lo tenemos aquí en la casa de la compañera Miriam, ¿no? Quien ha hecho también esta labor de cuidado, ¿no? Y ahí cultivábamos nuestros alimentos, acelga, espinaca, perejil, apio, cedrón, frutilla, que hasta ahora sigue la frutilla desde hace 5 años ya debe ser, ¿no? Y sigue nuestra frutilla dando frutos, ¿no? Ay, qué lindo. O sea, teníamos de todo y también por temporadas, ¿no? En invierno, por ejemplo, nuestra tierra descansa un poco porque tiene que volver a regenerar esos nutrientes que necesita la tierra, ¿no? Entonces descansa. Pero luego vienen también las otras cosechas, ¿no? Desde el principio, el almacigo, que se llama cuando ponemos la semilla en la tierra y la regamos, se llama el proceso de almacigaje. Entonces empieza a nacer y una vez estando pequeñitas recién se pasa a la tierra, ¿no? O a unos espacios más grandes para que pueda crecer. Y con las mamás hemos hecho todo ese proceso, ¿no? Las mamás han sido partícipes y han recibido también con mucho interés toda esta intervención que se ha hecho desde la comunidad, porque ellas también estaban preocupadas de eso, ¿no? Habían, me acuerdo, golosinas hasta en forma de jeringa, por ejemplo, y los niños jugaban pues a inyectarse, ¿no? Sí. Y eso era para nosotros alarmante, ¿no? Porque están normalizando ciertos actos que tal vez más adelante puede traer consecuencias negativas, ¿no? Entonces las mamás han aceptado muy bien. La portera del colegio ha cambiado también su forma de vender en esos tiempos los alimentos, porque estamos hablando de hace unos 5 años, en donde la invasión de lo chino era tremendo, ¿no? Ella empezó a vender gelatina, ensalada de fruta, naranjas, así. Lo malo que ha sido ¿qué ha pasado? Que los niños no querían consumir eso porque no tienen esa cultura, ¿no? Y ahí también tal vez nos remontaríamos al antes de nosotras. Nuestros consumos en colegio, que era nuestra naranjita, ¿no? La naranjita cortada, y eso nos comprábamos, el plátano, la habita, los tostaditos en el bolsillo del guardapolvo. Dame un pesito, dame 20 centavos. Sí, era 20 centavos. El pito. Y eso no consumen las guaguas, muy poco, ¿no? Ahora tienen tanto acceso a estas golosinas que es lo que conocen y es lo que quieren y es lo que van a dar preferencia, ¿no? Pero desde la comunidad seguimos en esa línea, ¿no? De empezar a trabajar en esto de los recreos saludables. Hay alguna unidad educativa que ya se ha sumado también en este movimiento, en donde hacen un día a la semana, las mamás preparan el alimento saludable, ¿no? Y ellas comercializan en el colegio, ¿no? Y ese día no hay nada del kiosco, ¿no? Y los niños te tienen que comprar avena, brochetas de fruta, que es lo que la mamá haga, ¿no? Y ahí existe ese movimiento y
tratamos de replicarlo también en otras unidades educativas. Wow, y qué importante y necesario además en esta época que estamos desesperados por tener verduras, tener estos huertos urbanos y replicar las prácticas que ustedes ya tienen de hace más de 5 años, por lo que me estás contando. Y al mismo tiempo ustedes no solamente generan estas nuevas formas, pienso yo, de economías, sino que también educativas, ¿no? Porque están enseñando a la comunidad de cómo generar y cómo consumir estos alimentos. Ahora, Ros. Sí, algo interesante, ¿no, Sami? ¿No? Precisamente tú preguntabas qué es la agroecología, ¿no? Y no podemos explicar qué es la agroecología si antes no mencionamos qué es soberanía alimentaria, ¿no? Y para poder tocar esto, ¿no? Era importante escucharlas a las compañeras, ¿no? Porque también se remonta esto, ¿no? A una pelea, ¿no? Gigantesca que se ha dado a nivel mundial, ¿no? En 1996, ¿no? En 1996 la FAO, hubo un gran encuentro, ¿no? De los países para poder, ¿no? Que nuestra alimentación, ¿no? Sea considerada mercancía, ¿no? Bajo el concepto de seguridad alimentaria, ¿no? Y la seguridad alimentaria no está mal, ¿no? Pero hay una organización que se llama Vía Campesina que ha interpelado ese concepto porque decía, ¿no? Que seguridad alimentaria no es suficiente, porque le falta algo, porque nos dice que tenemos que tener alimentación, pero no nos dice qué tipo de alimentación ni de dónde va a venir esa alimentación, ¿no? Entonces ellos proponen, frente a esa postura, proponen lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Y la soberanía alimentaria es un concepto político de estas organizaciones campesinas que dicen, ¿no? De que nosotros sí tenemos derecho a la alimentación, pero también tenemos derecho a nosotros decir, ¿no? Y respetar esto, lo que explicaban las hermanas, ¿no? Los pueblos indígenas originarios campesinos decir, ¿no? Que nosotros tenemos el derecho de producir, ¿no? Bajo nuestra usos y costumbres, ¿no? Pero también respetando, ¿no? Estos ciclos, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Entonces, y plantean lo que es la agroecología, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria es un concepto político de estas organizaciones y la agroecología, ¿no? Es la operativización de ese concepto, ¿no? O sea, es la parte científica de puesta en práctica de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, no es simplemente la agroecología un término técnico de ver cómo produces. No, sino es que es una postura política, ¿no? De estas organizaciones. ¿Y por qué es importante? ¿No? Porque todos estamos acá y haciendo un programa justamente de la agroecología, ¿no? Porque lo que nos dicen, ¿no? Esta forma de producir, ¿no? En las fábricas, ¿no? Nosotros en las fábricas producimos, estandarizamos todos nuestros productos, ¿no? Tienen que ser igualitos y tienen que haber acceso todo el tiempo, ¿no? Y los promocionamos, ¿no? Y ese mismo concepto se quería trasladar al campo, ¿no? Entonces, ¿qué se decía, no? Que se tiene que producir, ¿no? Los tomates del mismo color de tomate, los mismos tamaños y tenerlo todo el tiempo. Y para hacer eso, lo que necesitabas en el campo, ¿no? Era, químicos, es pesticidas, es maquinaria, ¿no? O sea, sin respetar, ¿no? Todo lo que es la naturaleza ni el ciclo, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Ahí surgen los cultivos, los monocultivos, ¿no? Se produce soya todo el tiempo, ¿no? Se produce caña de azúcar, se produce varios alimentos sin respetar eso, ¿no? Por ejemplo, lo que decía la compañera, ¿no? Producimos de acuerdo a la temporada, ¿no? O sea, es natural, ¿no? Que haya cítricos, ¿no? En invierno, ¿no? Porque la naturaleza también es sabia, pues, ¿no? Nos da eso justamente porque también vamos a necesitarlo porque va a ser frío, nos prepara, ¿no? Hay una correlación, ¿no? Entonces, hay alimentos así, ¿no? Pero, ¿qué te dice el mercado, no? Pues yo quiero tener, que se llama una mandarina, algo
cuando no es su fecha, digamos, en diciembre y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Aprovechas, ¿no? O utilizas, ¿no? La tecnología para poder forzar a la tierra para producir en una época que no corresponde, ¿no? Entonces, es esa lógica, ¿no? Ese principio de producir, ¿no? Todo el tiempo, tener acceso todo el tiempo, de estandarizar los alimentos, ¿no? Y no se han acostumbrado a eso. Lo que dice la compañera, por ejemplo, no es casual que nuestros niños, por ejemplo, quieran una golosina más brillante, más bonita y todo eso, ¿no? Porque los medios de comunicación también te dicen, ¿no? Que debes consumir de esa manera, ¿no? Entonces la agroecología lo que quiere, ¿no? O lo que pretende también, ¿no? Es de que se pueda respetar esos ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces cuando la próxima vez que veamos, ¿no? Una fruta, ¿no? Así medio no tan bonita como el catálogo, ¿no? Pensemos que también es nuestro aporte, ¿no? De respetar ese ciclo de la naturaleza. Y justo hablando del ciclo de la naturaleza, ¿no? Me gustaría que nos comentes, Miriam, ¿qué pasa? Justo ya hablaba sobre los agroquímicos y demás, así los monocultivos de la tierra, ¿no? O sea, ¿cómo esto nos afecta a nosotros en nuestros cuerpos? ¿Cómo afecta al agua? ¿Qué produce estos químicos a nosotras como consumidores? Y si realmente sabemos lo que estamos consumiendo o ni nos estamos preguntando al comprar, digamos, ¿no? Creo que es bien importante, súper importante lo que dice la Rosemary. O sea, el hecho de consumir también es político, ¿no? O sea, decido qué voy a consumir yo para estar bien, ¿no? Entonces, ¿y qué debo no consumir? Como decía hace momentos, para evitar cierta enfermedad. Por ejemplo, el cáncer que está apareciendo, se está diagnosticando en niños, niñas, ¿no? A corta edad, o también adultos, adultas, que muchas veces, muchas mujeres mueren a causa del cáncer, ¿no? Porque ya está en su etapa terminal, o no ha habido de pronto máquinas para hacer ciertos procedimientos de tratamiento. Entonces es importante, creo, en esto, decidir cómo me voy a alimentar, ¿no? Y de qué me voy a alimentar. Creo que llegas a una edad donde dices, bueno, yo quiero estar bien, no quiero enfermarme. Sí. Entonces, bueno, tengo que cultivar mi propio producto, ¿no? Porque generalmente a veces cuando estamos niños no somos conscientes de la alimentación que tenemos y también de las consecuencias que va a tener cierto tipo de alimento, porque de pronto no sentimos o tampoco conocemos mucho, ¿no? Pero ya cuando un niño o una niña conoce, se le explica o convive, entonces entiende el sentido, ¿no? Y ahí es bien importante en la comunidad, por ejemplo, lo que a nosotros nos motiva, porque estamos mujeres solteras, no solteras, mamás solas, no mamás, todos convivimos con los niños y ahí enseñamos también y aprendemos a la vez nosotros. Y la necesidad de esta comunidad es también de no dejar sola a la otra mujer, ¿no? Justamente nace en la universidad, porque todas en la etapa de egreso ya como que están a su libre albedrío, digamos, ¿no? Ahora tú sabrás cómo te buscas el trabajo o a qué te dedicas finalmente. Entonces esta comunidad Manos de Semilla nace de esa necesidad de no dejarla sola a la hermana. ¿Y por qué llamarse comunidad? Porque decimos, bueno, en la ciudad está bien que todos estén a su libre albedrío, de que nadie se preocupe por nadie, pero nosotras, ¿por qué no podemos hacer comunidad en un espacio urbano, en la ciudad? Podemos hacer nuestra comunidad. Y muchas hermanas también que son parte de la comunidad Manos de Semilla provienen de provincias, ¿no? Entonces, ¿cómo es hacer una comunidad? El que sientas también por ellas, ¿no? De que ya no eres sola. Entonces, ¿cómo yo lo apoyo a la hermana con su educación de la niñez, de su niña, de su niño? ¿Cómo yo aporto? ¿Cómo yo aprendo también a criar esa guagua sin tenerla, ¿no? Entonces ahí
estoy aprendiendo sin necesidad de ser madre biológicamente, ¿no? Entonces estoy aportando a la vez, ¿no? Y estoy aprendiendo a la vez. Entonces eso ha sido bien importante para incursionar en nuestro primer proyecto, que hemos incursionado en los huertos urbanos, ¿no? Después hemos tenido otros proyectos, por ejemplo, en el tema de la menstruación. Es un mito en las niñas. Pero esto nos ha ayudado a que nuestras niñas, ¿no? De las hermanas también que son partes de la comunidad, ya lo tomen no como algo sorprendente, novedoso y feo, ¿no? Sino que ya ellas estaban conscientes, si ya tengo tanta edad, entonces ya voy a pasar a este otro ciclo. O sea, creas conciencia, ¿no? En la comunidad, porque la llamamos así, a las niñas, a las hermanas, ¿no? Y creo que es importante eso, porque tenemos... lo estamos viendo el sentido de la vida desde otro ángulo, ¿no? Desde cómo seguimos transmitiendo esos conocimientos que nosotros hemos aprendido o de pronto las hemos olvidado y la estamos recuperando con ellos, ¿no? Por ejemplo, muchos niños en algunas ocasiones no van al campo a sembrar, pero ya en el huerto les damos sus partes, el trabajo, entonces hacen, ¿no? Se les explica, se les supervisa, entonces hacen el huerto. Y es importante. Sí, por otro lado también, muchos niños a veces no tienen quizá tiempo ni economía para asistir o contratarle su profesor de títere. Una de nuestras compañeras que no está acá es Giovanna y la saludamos, es titiretera, ¿no? Entonces ella les ayuda a los niños y a las niñas también de la comunidad a cómo hacer una actividad con títeres, ¿no? Entonces eso nos facilita a nosotros en la autoformación, en fortalecimiento a las mismas mujeres y también cómo seguir fortaleciendo entre nosotras para dar continuidad a esta vida, ¿no? Porque si bien no solamente somos reproductoras, tenemos que dar continuidad a esta vida. Y decías en estos tiempos de cambios, ¿no? Y también de ciertos conflictos que probablemente Bolivia no es una isla, ¿no? Y estamos ahí. Súper, hay que, tantas cosas me faltaba para anotar, pero rescato lo primero que dijiste, que consumir es político, realmente, ¿no? Entonces, esa frase para mí, me la voy a tatuar en algún lado, porque me parece súper importante entender desde esa visión, desde ese lado, de esta vivencia personal. Pero también me imagino que como pequeñas, que enfrentan pues obstáculos, ¿no? A partir de estos productos agroecológicos. Me gustaría, Graciela, que nos cuentes qué obstáculos se les presenta a ustedes, ¿no? En este quehacer de comunidad, ¿no? Relacionado tal vez lo que también Miriam decía, que será complementar un poco. Sí, claro. Todos estos proyectos que hemos ido teniendo en el camino, nosotros nos enfocamos mucho en la alimentación, ¿no? No podemos hablar sobre una buena alimentación, que el cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo a nuestros niños alimentarlos con golosinas, con golosinas, ¿no? No sé, con cosas que no sean nutritivos para ellos. Entonces desde ahí también los niños, las niñas aprenden, ¿no? A consumir algo que les aporte. Por ejemplo, en el tema de menstruaciones. Las niñas con todo ese temor no quieren hablar del tema porque es un tabú todavía para ellas. No sabían que tienen que alimentarse mejor esos días, ¿no? El cuerpo te pide mucho azúcar esos días, ¿no? Sí. Y chocolate, comida. Chocolates o consumimos gaseosas que tienen un nivel de azúcar altísimo, pero necesita nuestro cuerpo, ¿no? Y las niñas también, solo que no saben reconocer esas necesidades, ¿no? Ellas venían a los talleres porque eran una de nuestras primeras preguntas. ¿Qué has comido hoy? ¿No? Arroz con huevo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá no ha tenido tiempo para cocinar, porque muchas cosas que son entendibles, pero que también se pueden reemplazar en los consumos en ese taller. Entonces a las niñas les llevábamos fruta, ¿no? Y les llevábamos también otros tipos de alimentos que ellas puedan reemplazar ese almuerzo que han tenido un poco deficiente, pero que aporte también en el proyecto, ¿no? Entonces las niñas han entendido desde ese momento que alimentarse es tan importante, no solamente con lo que tengas en casa, sino que también tienes que reinventar tú misma la comida que tienes, ¿no? Y hacer estas combinaciones tan deliciosas que se hacen, ¿no?
Y ese también es uno de los problemas que había, ¿no? Las mujeres somos muy ocupadas a veces, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a varios niños, muchas veces tenemos más de 2, 3, ¿no? Entonces tenemos que solventar todo eso. Y era un problema que no existía esa corresponsabilidad también del otro, digamos, ¿no? En el caso de que tengan pareja, del esposo o del concubino o de los mismos hijos, ¿no? Los hijos, feliz, yo espero mi comida, me tienes que dar, ¿no? Pero no querían involucrarse en el cuidado tal vez de la plantita de acelga que se puede tener en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque veían que la alimentación es una responsabilidad de la mamá, de la mujer. O sea, es algo que nos ha costado también poder hacerles entender a las mismas mujeres, ¿no? Que han participado en nuestros talleres, el deslindar a la demás familia de la responsabilidad de cuidar un alimento es seguir con ese estereotipo de que la mujer tiene que estar en la casa cuidando y ella tiene que hacer que todos estén vivos y bien, ¿no? No, entonces las mamás han entendido y hacían, ¿no? Que los niños también rieguen las plantitas, como decían, ¿no? Les dábamos una planta y las guaguitas que casi no conocen ya el campo, porque ya somos más urbanas nosotros, ya no tenemos ese campo, ya no cosechamos papa muchas veces. Yo ya no lo hago, Miriam lo hace. Yo ya no cosecho papa desde que ha fallecido mi mamá hace 20 años, yo ya no he vuelto al campo, ¿no? Entonces mi hija, peor, ella no conoce nada, pero sí conoce desde lo que yo le he podido enseñar acá en la ciudad, ¿no? Ella me compró unas plantitas de acelga, por ejemplo, eso lo ha cultivado mi hija. Ella ya conoce cuáles las semillas, pone la semilla, pone un poco de tierra y se lo planta, ¿no? Y él ya tiene su propio mercadería, digo. Ella tiene 8 años y algo así ya tiene, porque se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, sabe cuáles son las semillas y ya cultiva, ¿no? Entonces esa problemática la estamos tratando de subsanar poco a poco, primero al interior de nosotras, ¿no? Porque queremos que estas nuevas generaciones también cambien. Y con las mamás de afuera es un poco más difícil reunirlas, pero igual se puede, ¿no? Y ahora desde la virtualidad también ya lo estamos intentando hacer y es una lucha constante de todos los días, pero hay que seguir y hay que hacerlo. Excelente. Bueno, Ros, yo me interesa que me digas, o me expliques en todo caso, cómo se conecta justamente la soberanía alimentaria y la justicia ecológica, ¿no? Para entender un poco, ¿hay alguna conexión? Seguramente que sí. Que nos puedas explicar un poquito. Sí, mira, hay algo, lo que hablábamos, cuando hablábamos de soberanía alimentaria, uno de los pilares de ahí, por ejemplo, no es el respeto al ciclo no natural. Entonces ahí en lo que es la agroecología, ¿no? Con la justicia ecológica, ¿no? Lo que se quiere es conservar el medio ambiente, ¿no? Porque lo que hace el medio ambiente también ayuda a producir alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los últimos 2 años o 3 años, diría yo, ¿no? Se ha visto una expansión de la frontera agrícola muy fuerte, ¿no? En el oriente con las quemas que ha habido, ¿no? Se ha arrasado con muchísimos cultivos de campesinos que lo estaban haciendo de manera agroecológica, ¿no? Para poder suplantar, ¿no? Lo que es el monocultivo y la plantación de la soya, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque lo que necesita, ¿no? El monocultivo es más lugar para producir, ¿no? De manera, como les decía, de manera general, ¿no? Pero lo que hace la agricultura o la agroecología, ¿no? Es respetar esos procesos, ¿no? Y cuidar el agua, la semilla, ¿no? Y no utilizar lo que son los pesticidas agroquímicos, ¿no? Entonces, la justicia ecológica, ¿no? Va de la mano con lo que es la agroecología porque se complementan, ¿no? Para poder cuidar el planeta, ¿no? Mientras cuidemos el planeta va a haber alimentos, ¿no? Y mientras haya alimentos va a haber vida, ¿no? Entonces es una simbiosis, ¿no? Es como 2 caras de la misma moneda, ¿no? Para poder seguir con la continuidad de la vida, ¿no?
ahora se me viene dentro de los obstáculos que planteas, que estamos hablando de obstáculos quizás más de creencias o pensamientos o roles de género, porque tú hablabas de que generalmente son las mujeres las que van o las hijas ahí entramos a un tema más profundo, ¿no? Estamos hablando ya de un sistema patriarcal que nos hace creer que el consumismo, el mercantilismo y el capitalismo es una manera única de economía, ¿no? Y ahora estamos escuchando dos personas que nos están explicando que ellas pueden realizar educación relacionada a la alimentación, a educar sobre las diferencias que ocurre cuando tienes tu huerto urbano a que cuando compras algo que también Ros nos estaba hablando un poco de qué ocurre cuando quieren que todo el tiempo se produzca lo mismo, del mismo color, del mismo tamaño, de todo, ¿no? Mi pregunta para ti específica, Miriam, es: ¿existe suficiente apoyo estatal o institucional para estas iniciativas? ¿Tú has sentido, has dicho, no, ha salido esta iniciativa y el Estado, el municipio ha dicho, no, toma, para que sigas haciendo más iniciativas parecidas, se repliquen en todos los distritos del Alto, no sé? Creo que la mayoría de estas iniciativas, bueno, esta comunidad de nosotras es más una iniciativa particular, y a los concursos a las que podemos postular también provienen generalmente de cooperaciones que tienen intermediarios, ¿no? Entonces, tienes una bolsa, digamos, de 10,000 bolivianos o 20,000, así poquitito para hacer realidad, qué sé yo, tu huerto, digamos, ¿no? Sin embargo, creo que es importante quizá copiar otras experiencias en México o en Brasil, ¿no? Desde el Estado, desde un ministerio, se lanza este tipo de concursos, ¿no? Pero en nuestro caso en Bolivia creo que falta ese paso, ¿no? De institucionalizar en los distintos, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Rural, que, bueno, ya desapareció. Creo que era su atribución, ¿no? Creo que se ha hecho muy poco, ¿no? Hay que ser también autocríticos, porque creo que hemos llegado a promocionar ciertas ferias de consumo, pero hasta ahí hemos llegado, ¿no? Se ha llegado a implementar, por ejemplo, los EMAPAs, que ahora no sé si tienen alimentos, pero hasta ahí hemos llegado. No hemos avanzado mucho. Entonces, creo que es importante que tanto las autoridades locales, es decir, municipales, departamentales, y también desde el nacional se pueda, ¿no?, enfocar este tipo de programas, proyectos, fondos concursables, ¿no?, para que más personas puedan, qué sé yo, incursionar en este tipo de proyectos, ¿no? Pero generalmente vemos que son iniciativas que vienen del fondo privado, ¿no? Estos concursos, en su mayoría, por lo menos en Bolivia, y son pocos las que se apoyan desde el Estado. Entonces es importante, creo, organizarnos, y principalmente en las comunidades también hay asociaciones, ¿no? Y las asociaciones obviamente pueden tener cierto tipo de fondos para realizar algún tipo de proyecto, pero generalmente, como es una asociación, hay toda una vida orgánica, entonces ya entre ellos se fortalecen. Eso hace que las productoras, por ejemplo, de Achocalla, tengan también cobertura o lleguen a distintos espacios. Y creo que es importante también organizarnos en las juntas de vecinos. Por ejemplo, hay muchas ferias en el Alto, ¿no? Entonces, si nosotros estamos aquí al ladito con el municipio de Achocalla, le solicitamos, como yo, presidenta, digamos, de junta vecinal, decir, bueno, vengan a la feria. Por ejemplo, por el lado de San Roque, la feria más grande es en la Exprado 8, los miércoles y los sábados. Entonces, si solicitamos que vengan productoras de Achocalla y les damos un espacio para que vendan, entonces ya vamos a tener un alimento más seguro, un vegetal más seguro, ¿no? Con, qué sé yo, menor cantidad de pesticidas o de agroquímicos y demás. Entonces creo que es importante saltar a esa relación entre organizaciones. Nuestras organizaciones son muy fuertes en nuestro país, pero no estamos pudiendo dialogar, ¿no? Estamos como que aislados por aquí, por allá, y creo que si ese aislamiento se va a seguir distanciando, no vamos a llegar a un lado. Pero si estas organizaciones potentes se dialogan, creo que es importante también, y podemos llegar a toda la población, ¿no? Porque generalmente cuando tú te compras de la caserita, la verdura te dicen traigo de Achocalla o de Lillimán, y también te dicen, ¿no?, que es lo más cercano. Entonces, generalmente se acude a las ferias, ¿no?, aquí en el Alto, para proveernos, y creo que eso es importante. Bien. Graciela, te hago una pregunta.
¿Es así muy difícil tener tu huerto urbano? ¿Es así? ¿O realmente todas podemos acceder o hacer un huerto urbano en nuestras casas, ¿no? Tener un huerto en las ciudades no es nada difícil. Yeah. Lo primero que tienes que tener es ganas de tenerlo, de cuidarlo, ya no ve, porque no es dejarlo ahí nomás. Tienes que darle atención también, ¿no? Cuando tienes un espacio, puedes irte un terreno, vamos a poner, o la casa tienes un pedacito de tierra, ¿no? O muchos vivimos así, tal vez ni tenemos nuestro departamento, qué sé yo, claro. Podemos tener nuestra tierrita ahí, ¿no ve? O tu macetita. Sí, o la maceta, exacto, ¿no? O hay también, están haciendo como cabinas de madera, ¿no ve? Con rueditas, sí, para que sea más fácil transportarlo, exacto, al sol y todo, porque necesitan eso también. Un departamento tal vez un poquito más cerrado, pero sí hay que transportarlo al solcito y todo eso, o sea, hay que darle las condiciones, ¿no? No es nada difícil, no es nada difícil. Estas semillitas, por ejemplo, que están acá, son muy conocidas, por ejemplo, ¿ya? Y todas las podemos tener. ¿Qué es? ¿Nadie las reconoce? A ver. ¿No la reconocen? Bueno, menos ustedes, ya. Que si no reconocen estaríamos dudando de los huertos. Porque... ¿Vos la reconoces? No. Ni por el olor. Esto es una hierba aromática, es la huacataya. Ay, esta es la huacataya. Te amo. Yeah. Te amo. Huacataya. Es la huacataya. Y miren que esto ha salido de una planta, y eso que más todavía. De una planta, miren cómo se puede reproducir más de 10,000, digamos. Solo de una planta. Wow. Y creo que la huacataya, he escuchado, ¿no? No, yo no lo he hecho, pero es como de las que crecen con más rápido y que no necesitas tanto cuidado como sí, otras. Son fáciles, son silvestres. Ya, son silvestres, ¿Y esta otra de qué es? Igual, no la conocen, igual consumimos mucho, es una verdura. Es una verdura. Dile que es el tomate. Ya, mis dos amores. Ya. No, bueno, tú ya sabes. Ya. Esta es la chocha. Esta es la chocha, mira, nunca había visto la semilla de la chocha. Nunca, y eso que la tiramos nosotros, ¿no? Sí. Nos consumimos lo verdecito y lo demás lo tiramos, pero no. Ahí hay muchas semillas. Cada una va a ser una chocha y cada una va a dar por lo menos unas 20 semillas. Wow. Y así se van. O sea, alimento no nos puede faltar. ¿Y esta otrita? Este es el morrón. Igual, es el morrón. Algo que consumimos mucho, ¿no ve? Yeah. Y esta es una fruta, que aunque no crean, igual da aquí en el Alto. ¿Cuál será? A ver, porque esto generalmente... ¿A dónde le dices? ¿Cuál dices que es? Parece uva. Sí, es uva. Muy bien. Es la semilla de uva. Y esto da también en el Alto. Sí. Da. Así que no podemos decir que no podemos tener semillas ya. Del tomate tiene semillas hartas, ¿no ve? Nos lo comemos o lo tiramos. Sí. Ahora, ¿cómo, digamos, yo quisiera, por ejemplo, les pongo un ejemplo, quisiera hacer de la uva o de cualquiera de estas cuatro hermosas semillas, o de la huacataya, ¿qué necesito tener en mi casa? A ver, primero te vas a conseguir turba. Eso lo puedes comprar en cualquier lugar donde venden plantitas. En la 16 venden todos los jueves y domingos, ¿no? Te compras 5 pesitos de turba, listo. Consigues tal vez una cajita o maple de huevo, que igual tenemos todos. Tienes como un pequeño orificio para poner huevo, ¿no? Sí, ahí pones un poquito de turba. Le pones unas 3 semillitas, 4. Lo cubres ligeramente con un poco de turba y lo mojas. Nada más. ¿Nada más? Ahí va a empezar a salir, claro, le tienes que dar calorcito, ¿no? Claro. Lo puedes tapar con un nylon, tal vez, dejarlo al solcito y hasta que esté empezando a brotar y ya. Y ya está. Y o sea, ya tengo mi huacataya. Y ya tienes la huacataya. Y esa huacataya te va a dar 1,000 semillas. Wow. Y esas 1,000 te van a dar 10,000 y las 10,000, 100,000, ¿no? Claro. O sea, el alimento se va multiplicando de esa manera, ¿no? Hay que darle las condiciones, como te decía, esa tierrita hay que darle el calor también. Hay que cuidar la tierra, como decía la hermana. No es todo el tiempo producir y producir, ¿no? Hay que respetarla y hay que cuidarla también. Ahora, como fungicida, que también puede resultar. Exacto. No queremos comprar esos químicos, ¿no? Porque aparte que son costosos, una que tiene un huerto no va a utilizar pues harto, va a utilizar un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede poner ruda, por ejemplo, en los bordes, porque eso también evita que entren los insectos y otras plagas que puedan comer alimentos. O sea, también hay que ordenarlas de esa manera. Las aromáticas se defienden de esa manera, ¿no? Y defienden a las demás también.
Bueno, realmente no tenemos pretexto. Ya, yo creo que todas vamos a salir de este programa a comprar las semillas, todo lo que nos acaba de explicar y tener nuestros propios huertos urbanos. Compañeras, cómo podemos contactarlas? ¿Cómo podemos hablar con ustedes? No sé, tener más charlas así más profundas. ¿A dónde nos conectamos con ustedes? Bueno, como comunidad tenemos nuestra coordinadora, pero obviamente tenemos una página del Facebook que es Comunidad Mujeres Manos de Semilla, donde constantemente vamos subiendo material, ¿no? Sin embargo, esta página está en statu quo porque una de nuestras compañeras lamentablemente ha fallecido y ella era la capa que subía, ¿no? Todo. Entonces, como que estamos así incomunicadas. Pero tenemos nuestros propios celulares y también nosotros estamos constantemente por nuestros propios medios, ¿no? Tal vez podemos dar nuestras direcciones para seguir charlando sobre estos temas y también seguir promoviendo a que más mujeres puedan organizarse o por lo menos contar esta experiencia para que ellas también se animen, ¿no? Estén aquí, estén en La Paz, estén en la provincia. Creo que es importante organizarnos y apoyarnos entre mujeres y además fortalecernos, ¿no? Porque cuando estamos en comunidad no nos vamos a quedar solas, sino siempre hay esa comunicación y dice, ¿qué te falta? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo la estás pasando en estos momentos? ¿O cómo te ayudamos? ¿O cómo te apoyamos? ¿No? Te comento que también esta comunidad practica su propia economía, digamos, ¿no? A través del pasanacu, a través también de la formación de los canastones que hacemos para los fines de año, ¿no? Como una forma también de incentivo para nosotras mismas con nuestro propio aporte. Es una forma de hacer economía entre nosotras, ¿no? Entonces, para también apoyarlos, ¿no? Tanto a las mismas hermanas y también a sus niños o a sus niñas, ¿no? En estos tiempos estamos justamente con Graciela. Ya los niños dicen, ya nos están reuniendo, así como que nos están exigiendo ellos, ¿no? En esta época más todavía. Entonces es importante también enseñarles a ellos, ¿no? A que entre varios podemos hacer más, ¿no? Y este tipo de conocimiento se puede seguir transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces, nuestros contactos puedo dar el 788-47854 y también de Graciela para que podamos seguir profundizando estos temas. Y si no, también nos pueden escribir ahí a los comentarios, los que están viendo en este momento, y bueno, ahí el equipo de comunicación también les va a decir cómo podemos hacer para, tal vez, no sé, se me ocurre, yo estaría tan feliz si viera todo el proceso que nos explican ahí con la tierra, con no sé qué, con el maple de huevo, y poder conjuntamente con ustedes, porque yo soy muy mala, les soy sincera, entonces así como, ya, le ha puesto tierrita, ya, le ha puesto la semita, ya, le ha puesto esto, no sé, para que también replicar las comunidades que ustedes están proponiendo de huertos urbanos también, que es algo muy necesario en esta época. Hay algo súper importante que decías, Sami, y que me parece súper oportuno tocarlo ahora, ¿no? Porque en este momento político, ¿no? Y de coyuntura, el hambre, ¿no? Se nota, ¿no? Y yo definitivamente creo que el hambre no es un tema político y no es un problema técnico, ¿no? ¿Y en qué se visibiliza en eso, no? Esto hacías una pregunta que me parece súper importante, ¿no? El decir cuáles los obstáculos, ¿no? Y cómo vemos si el Estado está apoyando a estas iniciativas o no, ¿no? Y para saber eso, lo que tenemos que mirar, ¿no? Por ejemplo, son los POAs, ¿no? De todos nuestros municipios, ¿no? Por ejemplo, te denominan, ¿no? Somos un municipio productivo, pero más del 80% de su presupuesto está en carreteras, está en plazas, ¿no? Que seguramente se necesitan, ¿no? Pero, ¿no? Si nos llamamos productivo, ¿no? O sea, no se invierte, ¿no? Y eso pasa tanto en nivel municipal como a nivel nacional, ¿no? Porque si es una declaración y no le pones los recursos, solamente es una declaración de buenas intenciones y nada más, ¿no? Y también a nivel nacional, por ejemplo, podemos decir algo que decía Miriam, que me parece fundamental, ¿no? Es decir, estos programas, ¿no? Que vienen desde lo privado o vienen desde la cooperación, que
que son buenos, ¿no? Pero no tienen ese efecto estructural que debería tener y esa visión a largo plazo, porque todas las políticas que se han dado para el sector indígena campesino, ¿no? Son de subsistencia, ¿no? Que son programas que tienen principio a fin y no forman parte de la política de Estado que debería tener nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Con todos los programas, ¿no? Que se están implementando en el país, ¿no? Dirigido a este sector, se calcula que son más o menos 40 millones. Y dices, 40 millones es harto, sí, dices, claro. ¿no? Pero la inversión, ¿no? Y que se da a la agroindustria son 2.100 millones de bolivianos, ¿no? Ya no O sea, no tiene comparación absoluta, ¿no? Y además de eso que tenemos que ver, ¿no? Que es el Estado prácticamente, ¿no? El que le busca mercado y que le da condiciones, ¿no? Como decía la hermana, hay que darle condiciones a la semillita para que florezca, ¿no? Entonces, todo el Estado, todo el aparato estatal está dando condiciones para que crezca la agroindustria, pero no así, ¿no? A la agricultura familiar campesina. Y algo importante que estamos viendo en esta época también, ¿no? Es de que de todos los alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Cerca del 60% viene de manos campesinas, ¿no? Algo que me llamó la atención, por ejemplo, en los videos que nos han presentado, tenemos la idea de que por ejemplo, los alimentos, verduras, todo eso viene de río abajo, ¿no? Y no se visibiliza, ¿no? Estas acciones, por ejemplo, este es uno de los grupos, ¿no? Que hay en el Alto, ¿no? De mujeres que están produciendo, ¿no? En el altiplano. Por ejemplo, te doy un datito. En Calamarca, donde hubo todos los enfrentamientos, todo ello, hay carpas grandes, ¿no? Donde están produciendo lechugas que llevan hasta Cochabamba, hasta Santa Cruz y que abastece a toda La Paz, ¿no? O por ejemplo, en Totoramarca, ¿no? Que es un municipio que está cerca del Sajama, ¿no? Ha producido tanta cebolla que han llevado a Cochabamba, ¿no? Y en Cochabamba no le querían dejar entrar porque el Estado no le da condiciones para que pueda certificar su producción y le han dicho que es de contrabando de Perú, cuando es de nuestra región, ¿no? Y yo creo que ahí, ¿no? También a partir de la reflexión que hacían nuestras compañeras y de este programa, creo que es imprescindible, ¿no? De que valoremos, ¿no? La producción, ¿no? De familiar campesina que hacen, ¿no? Nuestra gente, que estamos produciendo en el altiplano, ¿no? Y que nos alimenta y nos alimenta bien. Que, ¿no? bueno, yo quisiera continuar, compañeras, pero realmente del otro lado nosotros, ya, tiempo. Bueno, tenemos un espacio que es súper interesante también, donde se llama Tejiendo Futuro, todas somos Gregorias, y en esta oportunidad vamos a conocer la historia de una compañera llamada Rita Saavedra, es nutricionista, activista y guardiana de las semillas. Les invito a que podamos ver un ratito y luego ya volvemos para las conclusiones. Vamos. En Bolivia, la tierra no es solo producción, es vida, pero el agronegocio, los transgénicos y los agrotóxicos han cambiado esa relación. La comida ya no es alimento, es mercado. Ahí aparece Rita Saavedra, nutricionista, activista, guardiana de semillas. Hace más de 20 años que alerta, lo que pasa en la tierra llega al cuerpo. Porque no se trata solo de cómo producimos, sino de qué comemos y quién decide eso. Las mujeres sostienen esa vida, guardan semillas, cuidan la biodiversidad y alimentan comunidades. Aún así, quedan fuera del modelo. Por eso Rita propone otra forma, la agroecología. No como técnica, como postura. Hablar de esto importa, porque sin tierra sana no hay comida y sin comida no hay futuro. Desde Achocalla, Viacha y otros territorios ya se están sembrando alternativas. Sembrar también es resistir.
porque todas somos Gregorias. Bueno, Rita Saavedra, una compatriota que esperemos que también esté en alguno de nuestros programas de acá de Contestatarias. Le estamos llamando, contesta Rita. Por favor, queremos que estés aquí, queremos conocerte en vivo. Bueno, ya estamos en el cierre. Antes de hacer las conclusiones y demás, tenemos un pequeño presente para las dos. Bueno, nosotros pensamos que una vez Gregoria, siempre Gregoria, es decir, una vez que ustedes vienen acá ya las consideramos otra Gregoria más. Entonces por eso tenemos estas poleritas que dice soy Gregoria, entonces para cada una de ustedes. Pero además no solamente las famosas poleritas, tenemos también un organizador que tiene unos stickers, es súper lindo, ¿no? Miren, yo amo los stickers, que ahí están todas las Gregoritas en distintas situaciones, o sea que esto es para ustedes, compañeras. Agradecerles porque le han dedicado su tiempo. Yo sé que es difícil venir y trasladarnos en estos tiempos. Esto para ti. Muchas gracias. Esto para ti también. Gracias, hermano. No le voy a dar al arroz porque es del equipo, entonces cualquier rato le podemos dar. Y tampoco, bueno, ahora sí, nos vamos a ir a las conclusiones. No sé qué mensaje quisieran dejar a la gente que les esté escuchando en este momento. Bueno, quizás empezar contigo, Graciela. ¿Qué mensaje quisieras dejarnos? Yo rescato y quisiera esta reflexión, ¿no?, a las autoridades. El hablar de seguridad alimentaria no es solamente garantizar que el producto esté en el mercado, ¿no?, sino que también hay que hablar que ese alimento tiene que ser seguro para el consumo de nosotros, para no saturar los hospitales que ya están totalmente saturados. Es importante también respetar los procesos de sanación de la tierra, darles su descanso, no caer en un consumismo extremo desde nosotras mismas, desde nosotros mismos también. Y me ha encantado mucho estar acá. Muchas gracias. Gracias a ti. Miriam. Bueno, Sami, gracias por invitarnos en principio, y también decirles a las hermanas, no se sientan solas. Estos momentos que estamos pasando nos hace pensar mucho, y creo que es importante recurrir a nuestra historia, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque nuestras abuelas, nuestras mamás, bueno, en el caso mío, todavía tienen tierras en el campo. Entonces, es importante tener la cosecha ahí, ¿no? Ya sea papita, haba, cebada, de todo, un poco. Yo recientemente en abril fui a cosechar papa, entonces eso me garantiza mi alimentación de este año, ¿no? Por otro lado, para tener el alcance de las verduras, como lo explicaba Graciela, lo podemos hacer en macetas, en baldes, en bañadores que ya no nos sirve, e ir cosechando ahí. Por ejemplo, yo hice darabitas, no me falta, y así huacataya, ¿no? Ruda, que sale muy bien en la llajua, y podemos tener en estos momentos de crisis al alcance de nuestro bolsillo, ¿no? Ya en la misma casa, y no solo para una cocinada, sino para varias. Y creo que es importante seguir promoviendo, recuperar la historia a través de estas experiencias que nos da el cultivo de la tierra para proyectar el futuro, es decir, para aprender y garantizar nuestra alimentación de aquí en adelante, sea pandemia, sea guerra, sea crisis política, social, todo para tener nuestra alimentación y seguir garantizando así la vida. Entonces, hermanas, no se desanimen, pueden hacerlo, no se necesita una inmensa tierra, sino que podemos hacerlo en macetas, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Ros. Qué difícil tratar de sintetizar, ¿no? Porque se me surgen, ¿no?, muchas ideas y muchas reflexiones a partir de lo que las compañeras hablaron, ¿no? Y de las compañeras que también, ¿no?, en el sondeo de opiniones nos dan, ¿no? Pero sí quisiera dejar dos ideitas, ¿no? Una, ¿no?, que un pueblo que no se alimenta, ¿no?, y que no tiene dominio sobre su alimentación, ¿no?, difícilmente va a salir, ¿no? Y es dominado, ¿no? O sea, porque no tienes soberanía alimentaria, ¿no? No te puedes alimentar. Si tú mismo no te puedes alimentar, entonces difícilmente vas a crecer, ¿no? Es una condición
para poder empezar y desarrollar otras facilidades, ¿no? Entonces creo que sí es importante, ¿no? Cuidar nuestra alimentación, ¿no? Y priorizar, ¿no? Desde nosotros, pero también desde el Estado, ¿no? La segunda cosa que quisiera dejar, ¿no? Es de que uno de los principios de la agroecología, ¿no? Es la equidad de género, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque, Sami, te cuento de que yo he visto muchos proyectos, ¿no? Así muy lindos, muy buenos, ¿no? Que podías tú ver y era un oasis dentro del altiplano, o las iniciativas agroforestales, ¿no? Que están en tierras bajas, todo eso, ¿no? Pero que de un momento a otro se han abandonado. ¿Y por qué? Porque en esa familia que producía de esa manera había violencia, ¿no? Entonces, también por eso es que uno de los principios de la agroecología es, ¿no? La equidad de género, igualdad de género ahí, por lo que decía la compañera, ¿no? Si en un lugar, ¿no? Donde produces hay condiciones, pero si no hay condiciones para poder vivir también la familia, ¿no? Ese emprendimiento va a fracasar, ¿no? Entonces, creo que es importante también, ¿no? Poner esa visión y esa cara, ¿no? Y creo que lo que la agroecología y la soberanía alimentaria quiere hacer es cómo incentivamos el desarrollo sostenible, no solamente de la producción, sino para mantener la vida en ese espacio, en ese territorio. Perfecto. Bueno, creo que las tres ya dijeron todo lo que yo hubiera querido decir, pero con mejores formas, mejores palabras. Voy a mantener lo que decías tú, Miriam. Consumir es político, así que bueno, pensemos cada vez que estemos por consumir algo, esto realmente, ¿qué estoy diciendo cuando consumo esto? Y repliquemos estas nuevas formas también de huertos urbanos y demás en estas épocas, ¿no? Y bueno, también nos interesa mucho conocer sus opiniones, esperemos que puedan comentar. Amamos cuando nos dan consejos, porque esos tratamos de aplicarlos después a futuros programas. Este recién es nuestro episodio 5. Y por favor, también nos alegra mucho el corazón cuando nos dicen saludos desde Cochabamba, saludos desde Santa Cruz, porque sabemos que estamos llegando un poquito más allá. Y tal vez contarnos sus experiencias desde otras partes de Bolivia. Nosotros hemos contado como qué pasa aquí en el Alto, pero también nos interesa escucharlas, leerlas. Bueno, compartan también este programa que nos ayuda mucho a sostener y que se visibilice más los temas que venimos abordando. Bueno, yo soy Sami. Yo soy Rosemary. Yo soy Graciela. Yo soy Miriam. Esto fue Contextatarias, el junte de las Gregorias. Chao. No quiero tener el